Buenas noches, muchas gracias por la preferencia. El análisis de la vida política, la agenda del presidente de la República, los movimientos que se van dando dentro del Congreso Nacional, la vida partidaria también, lo que se proyecta ya para las internas, posteriormente las municipales y así sucesivamente lo que va surgiendo además de aquellos hechos relevantes que hacen a nuestra vida cotidiana en Paraguay. Mario Varela es senador de la Nación, esta noche nos acompaña. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Guido. Un gusto enorme poder compartir contigo y la teleaudiencia. Fuiste gobernador, Sí, fuiste diputado, ministro, sí. hoy estás como senador. Tenés ya una larga carrera política y me parece que uno de los lugares hoy claves que estás ocupando es nada más y nada menos que el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Así mismo. Asimismo, estoy como senador nacional electo en este periodo 2023 al 2028 y me han elegido los pares colegas senadores por mayoría para representar, uno de los representantes junto al compañero Derlis Maidana, para integrar el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es un órgano extrapoder que juzga un poco el desempeño y la responsabilidad funcional de los magistrados, desde el Tribunal de Apelaciones hacia abajo. Jueces de primera instancia, fiscales y defensores son sometidos a juzgamiento siempre y cuando, lógicamente, se configure un hecho que pueda comprometer su responsabilidad funcional. Es una tarea muy delicada, muy importante, el órgano Sí. extrapoder del jurado, y ahí estoy representando al Senado. Tu formación de base en la profesión es abogado. Yo soy abogado, egresado de la UNA, hace más de 15 años que soy docente universitario nombrado, miembro del Consejo Directivo también de la Universidad Nacional de Caguazú, que es una Universidad Nacional del Interior, con sede en Coronel Oviedo, y soy miembro también de ese Consejo Directivo. Y mira que fuiste gobernador en un departamento que, así mirando de lejos, Sí. siempre suponíamos que tiene como base principal al Partido Liberal, no a los colorados. Sí, porque siempre hay una alternancia en el gobierno departamental. Sube el representante del Partido Colorado, en el siguiente periodo puede subir un liberal y así de forma alternada. Sin embargo, en cuanto a las afiliaciones partidarias, el Partido Colorado, la ANR, tiene una cantidad de afiliados muy superior. Estamos hablando de 25.000 a 30.000 más. Pero ahí existe siempre una puja muy democrática, muy fuerte. Ahora, de nuestro equipo, justamente, el candidato que yo propuse como líder del departamento en el Caguazú, el abogado Marcelo Soto, es el gobernador actual que recupera para el Partido Colorado el gobierno departamental de manos del PLRA que estuvo anteriormente. A propósito, quiero enganchar con lo que estás contando, senador, porque veo que el presidente de la República, el señor Santiago Peña, junto a Pedro Aliana, vicepresidente de la Sí, República, acompaña, hasta ahora por lo menos hemos visto, que va a terreno, que va a sí, campo, que sí, va a los sí, lugares. sí. Y te decía un poco antes de entrar en vivo que me gustaría que puedas contarnos por qué es importante que un presidente vaya a un departamento, como fue en el caso de Caaguazú, y se llevó con detalles lo que va a ser el programa Hambre Cero. Y a tu Sí, criterio, que fuiste gobernador, sí, fuiste sí, ministro de Desarrollo Social, así es. contarme en Caaguazú, por ejemplo, ¿cuánto crees, más allá de los colores, es liberal, es colorado, etcétera, Sí. cuánto el programa Hambre Cero puede impactar en Caaguazú? Muchísimo. Es un programa muy ambicioso. Te cuento como un antecedente de mi experiencia como exgobernador. Nosotros llegábamos a un porcentaje muy ínfimo en la cobertura de la alimentación escolar, especialmente del almuerzo. En mi época, el 2013 al 2018, en mi época de gobernador, desde la gobernación ejecutábamos el proyecto, o sea, el programa, mejor dicho, de alimentación escolar, y llegábamos de 70.000 escolares, llegábamos apenas a 16.500. O sea, un porcentaje muy pequeño, muy ínfimo. Y con este programa de Hambre Cero es un proyecto bastante ambicioso. La cobertura incluía solamente hasta cierto grado, en mi época, en la escolar básica. Ahora con Hambre Cero, Diego, probablemente la proyección, hablé con el gobernador Soto, que es de mi equipo político, como te mencioné, Sí. me decía, probablemente lleguemos a más de 120.000. Ah, una buena Porque eso cantidad, ¿eh? incluye también a los chicos de escolar básica, sí, del colegio hasta el 9º grado. Entonces, evidentemente, esa cobertura va a ser muy importante. Eso puede impactar, Diego, muy positivamente, no solo en Caguazú, sino a nivel país, en cuanto a
al desarrollo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad de aprendizaje depende mucho también de la salud que pueda tener el chico, el niño. Por eso creo que esta inversión en primera infancia va a ser fundamental para cimentar las bases de una educación de mayor calidad. A propósito, se llama Hambre Cero, pero en algún momento se enganchó con una especie de una de las patas que tiene este Sí, proyecto macro que se sí, llama Arancel Cero. Porque acá hablamos de Hambre Cero para las sí, escuelas y colegios, pero sí, Arancel Cero para las universidades. sí. En Caguazú, de lo que estabas viendo, por ejemplo, senador, ¿cómo se está tratando o cuánto puede ayudar para que los estudiantes universitarios Sí. sigan estudiando y no abandonen por trabajo o algún otro inconveniente? Sí, muy importante. Yo creo que tenemos que aumentar incluso el índice, el porcentaje de estudiantes universitarios. Paraguay tiene una gran responsabilidad y las políticas públicas deben orientarse a invertir para que los jóvenes estudiantes universitarios también puedan llegar a culminar su carrera. Te cuento, entre paréntesis, yo fui gobernador en mi departamento y construimos una residencia universitaria con capacidad para 250 estudiantes, con habitación, alimentación, que está funcionando muy bien. Hasta ahora. Ahora mismo, Ujú. perfectamente. En el departamento En de el Caguazú. departamento de Caguazú, en Coronel Oviedo, una residencia universitaria modelo, que es la más grande en capacidad, le supera al de San Lorenzo, que es más reducido. Ojalá esos modelos podamos nosotros hacerlo en otros departamentos, porque hay chicos que tienen problemas, no solamente la beca, Diego, es importante tener una beca, pero ¿dónde Sí, vive el chico? claro. ¿Dónde va a alimentarse? Es caro pagar alquiler, es cara la alimentación. Entonces yo creo que apuntar un poco también que con el arancel cero, que se debe hacer un ajuste también de la ley, porque acordate vos que tenemos un déficit en ese sentido, se está trabajando, creo que el MEC está avanzando en esa línea con los jóvenes estudiantes universitarios, pero estoy más que convencido de que la inversión en la educación terciaria es una de las salidas más importantes para el Paraguay en cuanto a desarrollo, en cuanto a capacidad en materia de formación de recursos humanos. ¿De qué nos sirve a nosotros tener tierra fértil, tener electricidad con un buen precio, presión tributaria baja cuando no tenemos mano de obra de calidad? A propósito, ¿cuál es el potencial de Caguazú, senador? Y reitero, porque fuiste gobernador, Sí, conoces sí, muy bien, porque cuando uno va, por ejemplo, a Campo 9, Ciudad del Este, sí, siempre sí. se encuentra en la zona de una de las ciudades de la Más madera, industriales, ¿no? la madera, Sí, ¿verdad? Pero además de la producción de madera, ¿qué más tiene para ofrecernos Caguazú? mucho. Fíjate vos que Caguazú es uno de los mayores productores en materia frutícola del país, con Central. Es un departamento fuerte en producción, especialmente de lácteos, el número uno país. Hay industrias lácteas muy fuertes que exportan leche entera, leche en polvo, inclusive a Rusia, a Europa, a República Dominicana, etcétera. Tiene un potencial enorme. Tenemos polos de desarrollo muy importantes como Campo 9, J. Eulogio Estigarribia, ex Sí. Campo 9, es uno de los polos de desarrollo más importantes que tenemos. Además del cultivo de soja, trigo, girasol, que son productos muy fuertes que también generan muchos ingresos de divisas para el país. Caguazú es uno de los departamentos, junto a Alto Paraná y Itapúa, uno de los departamentos de mayor y alta producción agrícola. En la zona oeste, camino hacia Asunción, hacia la capital, tenemos una zona más ganadera, que también tiene un peso importante en la economía, mediano, esa pequeña ganadería, ganadería extensiva, creo que también es un rubro muy importante que se está explotando. Por eso yo creo que el departamento de Caguazú es fuerte, muy importante. Ahora estamos incursionando en el ámbito de las universidades. Universidad pública, la Universidad Nacional de Caguazú ha sido una creación de mucha importancia porque también está generando mano de obra calificada no solo para la región, sino para el país. Lo otro, a ver, ya estabas tocando en parte lo que es el beneficio de lo que incluso cuando eras gobernador se había habilitado para el albergue de jóvenes universitarios. Sí. Pero mucho de esto también tiene un impacto político. Muchos Claro. dicen, por ejemplo, senador, que un buen gobierno
hace que su partido político Sí. también después se beneficie electoralmente en eventuales elecciones. Sí. En el caso de Caguazú, ¿cómo se encuentra después de la última elección municipal? Ejemplo, tenemos tantos intendentes, el Sí. 80% son liberales, Así colorados. es. ¿Cuál es la situación de Caguazú? Y hemos crecido mucho. Cuando yo asumo la gobernación en el 2013 teníamos, tengo entendido que 9 o 10 intendentes. Luego saltamos a 16. O sea, hemos mejorado mucho porque hay que entender, Diego, que hoy, gracias a Dios, con la formación, con la cantidad de escuelas, colegios, universidades, la tecnología, la comunicación, ha formado ciudadanos más exigentes. Todo el mundo hoy está informado, uno lo tiene en su celular, en un Tal iPhone, cual. tiene el mundo en sus manos. Entonces, hoy nosotros también como servidores públicos tenemos que exigirnos más. Por eso muchas veces que la crítica o el discurso disidente o de la oposición es muy importante para el equilibrio de poder democrático, pero también exige la democracia ser propositivo. O sea, esto está mal, pero propongo esto. Ejemplo, Sí. oncología, cáncer, es un problema hoy en el país. Nosotros tenemos que tener más unidades oncológicas en el país, no solamente en INCAN. Nosotros tenemos un proyecto ya elaborado y terminado que ya le presentamos al Ministerio de Salud. Entonces, en materia de gestión, para resumirte nomás, creo que es importante. Uno tiene que hacer un buen discurso político, seguramente, pero la gestión pública debe acompañar al discurso. Senador, a propósito, mucho lo hemos hablado también sobre una musculatura para la democracia, Sí. teniendo una especie de equilibrio de poderes, pero también internamente dentro de un poder, ejemplo legislativo. Sí, sí. Empezaba con un número, la oposición. Quiero Sí, llegar a algo, sí, por eso sí, hago una introducción sí. larga. Ok. Tenés una oposición que llegó con bajos números, pero en menos de un año, Ujú. incluso en el mes, en el caso de Cruzada Nacional, Sí. cruzó la vereda y se Sí. fue hacia el Partido Colorado o tuvo cierta afinidad, hubo un debilitamiento de la oposición. Sí. Y preguntarte, ¿a qué se debe, si bien sos colorado, Sí. a qué se debe que haya un debilitamiento de la oposición y un fortalecimiento, Sí. digamos, del Partido Colorado en el Congreso? El Partido Colorado es un fenómeno político fuerte, es una maquinaria, entre comillas, electoral muy fuerte. Nosotros tenemos estructuras en todo el país y tenemos un sistema de trabajo bastante eficiente en lo electoral. Yo creo que el debilitamiento empieza con el nuevo sistema del desbloqueo, Diego. Ahí. Eso le golpea a los partidos que no tienen un sistema estructurado, Y organizativo. pensar que supuestamente le iba a beneficiar. Por supuesto, eso es lo que a prima facie se planteó, porque acordate vos que el sistema del desbloqueo surge de la propia oposición, de un partido, no voy a mencionar por respeto, de un partido que hoy está desaparecido en representación parlamentaria en el Senado. Fueron los proponentes. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que se maximizó el número de representantes del Partido Colorado. Resulta que le benefició más al Partido Colorado cuando se esperaba que la oposición pudiera crecer. Entonces, ¿qué significa eso? Que los partidos de masas, los partidos estructurados tienen mucha ventaja en un sistema de desbloqueo mucho más. Pero hay que recordar una cosa también, Diego, no solamente al sistema de juego electoral, sino yo creo que también el enfoque, el discurso. Muchos nos cuestionan a nosotros, y te digo, yo como Colorado, senador Colorado, nos cuestionan de que somos oposición y somos también oficialistas al mismo Sí. tiempo. Pero yo, más que un defecto, lo veo como una virtud, Sí. porque el Partido Colorado tiene esa capacidad. ¿Por qué entonces la oposición no nos arrebata el discurso? Pero cuando el PLR quiere jugar a Colorado, una forma de Sí, decirlo, sí. no sale de esa jugada, en el sentido de que ustedes los colorados se matan en el discurso, a veces terminan en cuestiones judiciales, pero después se terminan abrazando electoralmente y saben ganar una elección. Pero en el caso del Partido Liberal no ocurre eso. Es como que la división es eterna. Ocurre, Diego, que uno tiene que aceptar las reglas de la democracia. Yo, si entro a jugar el partido, entre comillas, electoral, tengo que entender que el que gane las internas debe ser acompañado por aquel que no pudo llegar. Nosotros aprendimos la lección también en el 2008, eso ocurrió con el Partido Colorado cuando se fracturó bastante por las internas y perdimos las elecciones.
Y entendimos de que hay que respetar las reglas de juego. Entonces, porque nosotros perdimos por el voto castigo, eso es Ahora, categórico y eso se aprendió. de tu lectura política, senador, que en este periodo, insisto, en menos de un año, que haya parlamentarios, sean diputados o senadores, que hayan pasado a tener la misma sintonía de los colorados o sean de vuelta colorados, ¿es posible, senador, a tu criterio? Porque Santiago Peña, bien o mal, está mostrando un buen gobierno Sí, con las obras que está mostrando, sí, Itaipú, Yacyretá, etcétera, etcétera, programa Mercedes y demás, porque lo ve a un partido colorado fuerte con Horacio sí. Cartes, que a veces se enfrenta incluso a Estados Unidos. ¿O por qué razones crees, o incluso una falta de credibilidad hacia la oposición? ¿Cuál crees que es el condicionante que hace que un opositor diga, prefiero pasar a estar con los colorados? Yo creo que porque tienen confianza y ven que el Partido Colorado tiene un gran oficio de poder. O sea, finalmente, ¿para qué uno ingresa a la política? Quiere tomar el instrumento del poder a través del voto popular, a través del respaldo del soberano pueblo, a través de unas elecciones, así como reza nuestra Constitución, eh, y que el poder político sea un instrumento transformador en positivo de la sociedad, que tengamos desarrollo, salud, educación, generación de empleo. Entonces yo creo que evidentemente no hay mucho atractivo seguramente en otras propuestas. Yo respeto, desde luego no soy quien para juzgar, pero sí hablo de las virtudes del Partido Colorado. Creo que el Partido Colorado ha demostrado un gran oficio de poder. Y esto se trata de llegar al poder. No es un club de amigos filantrópicos, sino es una organización política que busca tomar el gobierno e implementar sus políticas públicas. A tu criterio, entonces, senador, lo que se viene, las internas y después las municipales. Sí. Si se mantiene esta línea de gestión, a tu criterio, Sí. así como estamos viendo con algunas ofertas o con algunas propuestas o algunos logros que muestra Santiago Sí. Peña y ese vínculo con Horacio Cartes, a Sí. tu criterio, ¿qué le depara a la oposición en las municipales? Yo creo que el Partido Colorado tiene una fuerza muy importante. Yo creo que el Partido Colorado va a mantener su mayoría en los municipios. Esa es la tendencia. Eso no significa que todo sea perfecto. Por supuesto que tenemos que ajustar, tenemos que discutir, tenemos que buscar la manera de plantear, mejorar las cosas. Pero la tendencia con esta coyuntura política, la tendencia es que el Partido Colorado gane la mayoría de las intendencias municipales De lo que a se nivel viene. país. Eso es lo que se viene. Bueno, me quiero salir de la oposición ahora, Sí. senador, para meterme en las internas del Partido Colorado. Ok. Hay siempre sectores de la prensa que habla de un fortalecimiento entre Horacio Cartes y Santiago Peña y otros que dicen no, están medio distanciados. Vos que estás más adentro, senador, Sí. ¿están peleados? ¿Están juntos? ¿Cómo los ves a ambos? Bueno, primero yo te aclaro que yo fui electo por Fuerza Republicana, no soy originario del movimiento De Honor Colorado. Colorado. Sin embargo, hoy nosotros hace unas semanas atrás, unos meses, hemos acordado con el Gobierno Nacional de acompañar la gestión de gobierno y formamos parte del equipo del Gobierno Nacional, inclusive del equipo del movimiento. Lo que yo percibo, porque soy miembro de la Junta de Gobierno titular, soy miembro de la Comisión Ejecutiva, un grupo conductor de integrantes que estamos al frente, yo veo que hay un trato respetuoso, un trato bastante amigable. No veo por qué tampoco una confrontación, no tiene mucho sentido plantear hoy una confrontación. Lo decía hace unos días a unos colegas tuyos en una entrevista. No le conviene tampoco al gobierno ni al país. En este momento, fuera de un calendario electoral, generar una crispación política de confrontación fuerte, yo no creo que sea saludable para nosotros, para el país, para el gobierno, para la economía. Pero, lógicamente, la dinámica del ejercicio del poder puede generar, lógicamente, algún tipo de diálogo, pero la relación es buena, es óptima por lo que yo percibo y por lo que veo. A tu criterio, y mira que vos venís de Fuerza Republicana, Sí. anterior a Ñetete, Así vinculado es. a Marito. Así es. A tu criterio, es interesante verlos unidos en Sí. amistad, trabajando juntos, Horacio Sí. Cartes con Santiago Peña, Sí. antes que separados. Yo creo que sí, Diego, porque no sé en qué puede ayudar eso al partido y al país. Nosotros necesitamos, y especialmente el presidente de la República,
Santiago Peña necesita de un equilibrio de poder, necesita de gobernabilidad. Nosotros necesitamos de buena gobernanza. Y bueno, cuando vengan los calendarios electorales veremos qué ocurre, pero hoy la relación es muy buena. Yo no veo ninguna fisura, no veo ninguna fragmentación, ninguna ruptura de ese relacionamiento que tiene el presidente de la República con el presidente del partido. Fíjate vos que el Partido Colorado es una nucleación política fuerte y si el Partido Colorado respalda al gobierno nacional del presidente Peña, le conviene para poder hacer una buena gestión de gobierno, además con el adicional y el plus de tener mayorías en ambas cámaras del Congreso, tanto en diputados y senadores. Es una brillante oportunidad para el presidente Peña. Otro tema, senador, se va acercando el 15 de agosto Sí. y si bien estamos en el tramo final de julio, es una etapa en la que habitualmente los medios, incluso los parlamentarios y demás políticos aprovechan para analizar ese primer año de gobierno y a veces decir, ¿vale la pena seguir con estos ministros, estos viceministros o hay que hacer unos ajustes en algunas secretarías de Estado? A tu criterio, ¿cómo ves el gabinete de Santiago Peña a un año de su gestión? Bueno, es una facultad privativa del presidente, ¿verdad? No podría yo sugerir cambios de ministros, pero sí puedo hacer algunas apreciaciones de la gestión. Creo que hemos tenido avances importantes en la reestructuración de lo que se llama la estructura burocrática del Estado, la creación del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Tributación, que ha mejorado mucho la recaudación, Diego. Creo que se ordenó un poco la casa en ese sentido. Y bueno, una mejor recaudación significa tener un presupuesto más sólido para invertir en salud, en educación. Creo que han sido puntos interesantes, puntos altos en materia de Perdón, senador, seguridad. perdón, senador, estamos hablando de, a ver, Óscar Orué, el director Así nacional de es, ingresos el ministro tributarios, de Hacienda, ministro de Economía. Economía en este caso, Sí. ¿Qué otro te parece? ¿El Banco Central? Bien, el Banco Aunque Central si bien está fuera del Ejecutivo. Está fuera, pero también el Ejecutivo propone al presidente del banco, nosotros aprobamos como Senado. Sí. Creo que es muy importante lo del Banco Central también, Diego. No soy un experto en materia económica, pero evidentemente el equilibrio fiscal, la moneda estable, hace que el Paraguay no esté en un descalabro de inflación o de su economía. Entonces creo que ese equilibrio es muy importante. Senador, ¿y cómo ves la Cancillería de nuestro país? Bueno, Cancillería, yo creo que al principio teníamos algunas cuestiones que a mí particularmente me llamaba la atención del porqué del cierre de embajadas en algunos países, Sí. porque eso significa restarle al Paraguay presencia. Me llamó un poco la atención, pero después escuchando los argumentos, creo que había argumentos. Necesitamos también reciprocidad en los países donde tenemos nosotros representación diplomática. Pero el punto alto que yo creo que le ayudó mucho al canciller a levantar el perfil y aceptar un poco de esa gestión fue lo del Tratado de Itaipú, ¿verdad? Sí. Lógicamente el presidente Peña fue el jefe prácticamente de esa misión, pero el canciller es el representante del Paraguay. Entonces yo creo que fue un resultado altamente positivo esa negociación, ¿verdad? Por ejemplo, los dos directores de Itaipú y Yacyretá, ¿cómo los ves? Bueno, pasa lo siguiente, Diego. Podemos hacer un análisis de la gestión individual de cada director general, pero la realidad institucional de Yacyretá no es lo mismo que Itaipú. Yacyretá está en una situación complicada. Hay una deuda importante de atraso de la Argentina con la EBI. Entonces, lógicamente, eso afecta también la ejecución de programas y proyectos de Yacyretá. Entonces, no es una situación imputable a la gestión del director general de la EBI. Igualmente están haciendo un buen trabajo. Igualmente hay resultados, hay inversiones y la Itaipú goza de una buena salud económica. En el caso de Petropar, senador, ¿cómo ves? Y el caso Petropar es bastante complejo, Diego, porque nosotros cuando se cambia la ley y Petropar ya no es tanto el árbitro desde el Estado para regular el precio del combustible, se convirtió un poco en el chico malo, ¿verdad? Sí, de como una entidad que sube, baja el combustible. Nosotros no somos productores
de petróleo. Entonces es un producto importado, dependemos mucho del mercado internacional y eso hace que a veces sea un poco dificultoso mantener un equilibrio de precios. De cualquier forma, creo que ha hecho un trabajo interesante porque se pudo bajar en gran parte de este primer año el precio de los combustibles, pero es difícil aguantar el precio a nivel internacional cuando hay una subida, ¿verdad? Pero yo creo que aceptable. IPS. Aceptable. Lo mismo, un problema estructural serio. Vos sabías, Diego, que el crecimiento de la cantidad de asegurados es impresionante en 5 o 10 años. De lo que teníamos 10 años atrás se triplicó. Me decía uno de los últimos presidentes del IPS, Benigno López, en su momento ya hace unos años. Sí. Le dije yo, ¿cuál es el problema del IPS, Benigno? Era ministro. Me dice, lo que pasa es que ha crecido demasiado el número de asegurados y la estructura, tanto edilicia, la estructura de personal, de recursos humanos, está un poco rebasado. Yo pienso que IPS ahora está planteando algunos cambios, algunas reformas. Yo creo que lo que se está haciendo lo que se puede, pero IPS necesita evidentemente un retoque y un ajuste seguramente para poder cumplir con todas las exigencias de las demandas que tiene. De cualquier forma, para cerrar el tema IPS, sigue siendo un seguro muy importante para la gente de escasos recursos. Si uno no tiene, Diego, un seguro médico privado, es imposible cubrir enfermedades catastróficas o enfermedades complicadas como el cáncer, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo el servicio de seguridad en el país, el Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía? Y yo creo que es la asignatura pendiente. Vamos a ser claros y sinceros en eso. El propio presidente lo admitió en su último informe. Santiago Peña dijo, hemos hecho mucho, yo creo y estoy convencido de que estamos por el buen camino, pero no estoy satisfecho en materia de seguridad. Enrique Riera es un gran amigo, es mi colega senador, está con permiso para ocupar el cargo de ministro, pero es, yo creo, el punto más sensible, el tema más complicado en materia de seguridad. Pero nosotros no solamente tenemos que atacar los síntomas de la enfermedad, tenemos que ver cuáles son los orígenes, porque fíjate vos que un problema serio que subyace ahí es el problema de la adicción. En Capital y Central tenemos casi 100.000 personas con problemas de adicción. Y eso hace que los robos bagatelarios, motochorros y estos asaltos urbanos sean muy visibles. Probablemente sea el sector que necesite un respaldo fuerte. Están creciendo ahora en números de agentes policiales. Buscan a 5.000, el objetivo. Exactamente. Y ese proceso yo creo que va a mejorar también más las inversiones en materia de políticas públicas sociales que pueden ayudar a mejorar la situación social. Senador, ha sido un gusto tenerte aquí en América Noticias, en A24, en Voces y por supuesto en las redes sociales de nuestros medios de comunicación para que vos puedas contarnos un poco más acerca de ese ámbito político que se va dando, por supuesto, y ni qué decir lo que es el GEN, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Sí. Gracias por acompañarnos esta noche, senador. Gracias, Diego. Un gusto enorme poder compartir contigo. Un saludo cordial a toda la audiencia. Mario Varela, senador de la Nación, nos acompañó esta noche para hacer una lectura política de algunos temas relevantes desde el Congreso y, por supuesto, el gobierno. Quédense con nosotros porque a la vuelta a la pausa vamos a hablar del valor de la maquila y cuánto genera de empleos también en Paraguay. Todo esto en un rato. Si te digo Karina Daer, ¿qué te suena? Probablemente una destacada figura femenina de nuestro país. Seguramente expo de Mariano Roque Alonso, seguramente fuente de trabajo, seguramente empoderarse desde lo femenino y laboralmente desde lo gerencial. Y seguramente más ideas. Ella nos acompaña esta noche. Karina, qué gusto y para mí es un enorme placer que estés aquí sentada a mi lado. Muchas gracias, Diego. El honor es mío. Me siento honrada y privilegiada con tus palabras. Karina, cuando vi la tapa de Forbes dije, wow, porque te sigo en las redes sociales, veo las cosas. Nos seguimos, gracias por ello. Y la tapa de Forbes para mí fue, dije en ese momento, porque una de ellas fue Santiago Peña, el presidente de la República,
y la otra fuiste vos. Entonces, creo que me venía la idea de tener que invitarte aquí al programa porque sos una mujer ejemplar, mostrar que la mujer, además de ese trabajo interesante que tiene que ver en la casa, las amas de casa, fantástico, pero hay otro tipo de mujer también, la que genera trabajo, pone capital, es de gerenciar cosas. Y acá está, miren la tapa, por favor. Fíjense, estamos hablando de una destacada figura femenina de nuestro país. Y decía dentro mío, merecido. Te lo ganaste sin que nadie te regale nada, porque llevas muchos años haciendo esto y creo que Forbes así lo entendió y me parece que fue la tapa de esta empresa periodística internacional muy conocida en el mundo. Entonces, creo que era ajustada a la realidad. Es como que te lo merecías. Muchas gracias, Diego. Gracias por tus palabras y realmente me sentí muy emocionada cuando cuando me notificaron que iba a estar en este summit, que iban a utilizar mi figura como una mujer destacada, poderosa, líder de Paraguay. Y bueno, dije, por lo visto que ellos están buscando no solamente tipo un liderazgo económico de quién tiene más, de quién invirtió más, sino que también están buscando otros valores, porque si hablamos de dinero, Forbes me queda enorme, ¿verdad? No podría estar en ese lugar. Pero están buscando otros valores, ¿verdad? Que le hace a la economía, a las finanzas, al país, a la macro, a la microeconomía en Paraguay. Quiero preguntarte algo, Karina, porque sé que estuviste a full por lo del Banco Central del Paraguay ante la presencia de nada más y nada menos que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la gente del BID, y escuchaba uno de los discursos de estas autoridades extranjeras de que Paraguay va a ser ejemplo en la región en materia económica. Esto, ustedes desde internamente el rubro maquila, ¿cuánto impacta para el mundo, Karina? Muy auspicioso esto que está sucediendo, esta visita que estamos teniendo en esta semana, de tener a dos personalidades tan renombradas en nuestro país y en forma conjunta. Esto es algo inédito, nunca ambos estuvieron juntos en ninguna misión, en ninguna gira, y viene a darnos esa sostenibilidad que tanto procuramos del sector privado, desde los gremios, de visibilizar a un Paraguay diferente, ¿verdad? Y volviendo a tu consulta, para nosotros también es importante porque ¿qué es lo que queremos? Captar inversiones extranjeras y hacer también que las inversiones que ya están aquí, que hay que decir son casi 300 programas de maquila aprobados aquí en Paraguay, que son inversiones que creyeron en nosotros, en nuestra mano de obra, en nuestro trabajo, en nuestra producción. Entonces, que tengan esa confianza cuando ven personalidades que hablan de esa manera de este país. Es para nosotros un desafío, es positivo, es un augurio de que cosas mejores todavía están por venir. ¿Cómo aterriza esa expresión, Karina? Pues yo escuchaba, ¿será un ejemplo o es un ejemplo en la región en materia económica? Y que lo diga por ahí Diego Martínez, un comunicador que pasa desapercibido porque no es ninguna autoridad internacional, no tiene fuerza. Pero que lo diga una gerente del Fondo Monetario Internacional, a mí me pareció muy fuerte. ¿Cómo se aterriza con esa frase en tu rubro? Bueno, y esta mañana lo volvió a decir la doctora Cristalina en el Banco Central, como comentabas, y creo que la estabilidad de nuestra moneda, de nuestra macroeconomía, de no ser noticias negativas en ningún medio, en ningún sistema de extracción de tierras, de propiedades, que ningún empresario haya tenido una mala experiencia, hace que esta comunicación tenga un desarrollo y un crecimiento. Para nosotros eso significa que podemos diversificar también los rubros, porque ella hablaba mucho de la inteligencia artificial, de cómo tenemos que potenciar la parte de tecnología en Paraguay, la capacidad que tienen nuestros jóvenes al ser becados o al salir afuera o al pagar sus propios estudios al exterior y poder traer ese conocimiento, que lo tenemos que explotar y tenemos que desarrollar eso para que no sea netamente manufactura y que no sea netamente producción tangible, que también tenemos que ir hacia el sector de intangibles. Karina,
Saliendo ya de lo que es el FMI, lo que ha sido también el BID, el Banco Mundial y otros, aquí internamente en Paraguay, la maquila, y porque sé que está hace años en este rubro, hoy 2024, ¿cuánto genera de empleo? Ya sea estable, permanente, como le dicen, o de forma Directo. indirecta. En forma directa tenemos casi 27.000 familias que dependen Híjole, del sector maquila y en un siempre, batallón ahí. como comentábamos antes, en forma indirecta otra vez se le suman más o menos 35.000 porque son proveedores gastronómicos, servicios, limpieza, etcétera, etcétera, que dependen del sector. Entonces hablamos de una buena cantidad de 65.000 personas más o menos que están dependiendo de todas estas industrias. Impresionante todo lo que mueve la maquila en lo que hace a este rubro. Y todavía en la importación y la exportación, el ingreso de divisas, Diego, no hay que olvidar eso, que somos gran colaborador del PIB, del ingreso de dólares en este país. El año pasado exportamos por más de 1.036 millones de dólares y creemos que ahora ya vamos por los 520 millones, vamos de vuelta a sobrepasar esa cifra. Cuando hablamos de maquila, Karina, ¿cuál es el principal rubro que genera mayores ingresos formalmente para el Estado paraguayo? Tenemos varios. Esa es una de las bondades también que ofrecemos siempre y que hablamos como oportunidad país, que no somos netamente confeccionistas o netamente autopartistas como otros países que hacen maquila, que se les conoce ya por ser confección o por ser autopartes. Nosotros tenemos esa flexibilidad, tenemos tanta capacidad de mano de obra joven que nuestros jóvenes están sedientos de aprender. Los mayores exportadores siguen siendo autopartes, confección, textil, porque por supuesto la moda siempre va cambiando, las tendencias van cambiando, la cuestión de automovilismo también, la parte de vehículos. Luego le sigue plásticos, tenemos comestibles, comestible humano, comestible para mascotas, que también es un rubro que ha crecido muchísimo, metalúrgico, derivados y bueno, estamos en todos los sectores diversificados. Ustedes ya pudieron analizar como proyección, digo, porque obviamente quiero partir de una hipótesis de proyección, Karina, ¿cuánto puede beneficiar al rubro maquila lo que va a ser la realización en Paraguay durante 3 años del Mundial de Rally? No, pero siempre es auspicioso ver que podamos ser visibilizados, ¿verdad? Porque gente que tal vez no pensó que podía venir a producir algo en un país como el nuestro y viene por deporte, viene por turismo, venga por lo que sea que venga y encuentre una posibilidad, que encuentre un ministerio afable, que tiene un departamento de promoción de inversión que le pueda recibir, que no necesita cita, que no hay burocracia. Eso por supuesto que es muy positivo y que va a traer una cadena muy interesante de nuevos beneficios para nosotros. Karina, en lo que hace a la generación de empleo, veo que se promueve mucho desde el Ministerio de Trabajo y otra Secretaría de Estado lo que es el trabajo con MIPYMES. En el caso de Maquila, ¿cómo ustedes se vinculan con MIPYMES? Esa es una de las tareas que nosotros tenemos cada año en la Expo Maquila, donde tratamos de hacer un networking, una rueda de negocios, justamente para captar a ese pequeño microemprendedor que quiere llegar hasta estas maquiladoras a ofrecer su domisanitario. Por ahí hace detergente, hace esponjas, hace delantales, hace algún tipo de cofia, algo de TNT, y no sabe cómo llegar a nosotros. Entonces tratamos de abrir este espacio gratuito para que estos micro y pequeños emprendedores puedan llegar a nosotros y con más razón los grandes, ¿verdad? Que siempre están a través de las redes sociales tratando de buscar y generar este tipo de comercio. Cuando ven ustedes que hay una especie de ataque al contrabando, Karina, muchas veces hemos visto desde Argentina, porque en un momento dado el contexto económico de ese país permitía que con el subsidio muchos productos sean mucho más baratos, por ahí mucho más amigable al bolsillo del paraguayo, pero después fue cambiando eso con Milei por aquello de que empezó a ahorrar, le pasó tijerazos a ese subsidio de productos e hizo que pareciera ser ya no tan atrayente ir a comprar algo de Clorinda. En el caso de la maquila, ¿el contrabando cuánto les afecta?
Realmente no no nos afecta directamente porque nosotros trabajamos con contratos de producción donde ya tenemos una cantidad que tenemos que hacer y exportar. Nosotros somos un régimen de exportación. Entonces, en ese sentido no, pero por supuesto que te afecta cuando ves en tu comunidad personas que están buscando empleo o que se quedaron sin empleo porque estaban trabajando en una industria nacional que dejó de vender, que dejó de producir, porque de contrabando consiguen a otro precio. Claro. Entonces, ahí sí te afecta. Karine, ¿cómo estás viendo la promoción de la maquila desde el Ministerio, por un lado de Industria? Veo que hay Rediex y demás que van trabajando en una especie de conexión con varias secretarías o viceministerios y después el Ministerio de Trabajo. O sea, la promoción de la maquila como tal, ya sea desde una sede diplomática, los consulados, ya sea la misma Cancillería o el Ministerio de Trabajo y hasta el Ministerio de Industria, en esa unión de Secretaría de Estado, ¿cómo estás viendo? Pero para la promoción de este rubro. Realmente en este gobierno tenemos una sinergia muy interesante. Este es el sexto ministro de Industria y Comercio con el que me toca trabajar, así como los diferentes cancilleres que han pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y existe una conexión, creo que el equipo que se ha formado tiene una comunicación constante donde todos hablan entre todos y hay un liderazgo señalizado de a dónde tiene que ir Paraguay y la meta de los 500.000 empleos que ha decretado el presidente de la República. También nosotros como sector privado nos empoderamos de ese objetivo y estamos tratando de tirar todos al mismo carro. Tenemos una comunicación muy fluida con el Viceministerio de Industria, principalmente con Lorena, que también fue mi compañera gremial en la UIP, con el Consejo de Maquila, y está Natalia Cáceres, el Ministro de Industria y Comercio, que si bien se está encargando... Sí, se está encargando de promover Paraguay. Tiene a Rodrigo Maluf, que está a cargo, a Javier Rivero, que es jefe de gabinete, que nos da una mano también para hacer toda esa articulación de recibir a las personas y de ser un país amigable para la inversión. Karina, y si bien puede parecer una promesa electoral muy ambiciosa, la que citaste, 500.000 empleos en un periodo, durante 5 años, por cómo se va moviendo este gobierno, el Parlamento, por ahí medidas judiciales, etcétera, ¿crees que es factible ese cumplimiento? O sea, de que se pueda llegar a los 500.000 empleos. Yo creo que sí. El presidente creo que ahora dio en su informe en agosto, que dio en julio y que lo va a confirmar ahora en el mes de agosto, que ya estaban por 80.000 de lo que ellos tenían en cuenta y todavía tenemos unos meses más por ir. El sector maquila es uno de los que siempre está trayendo gente a la nómina, a la formalización de los empleos y creo que eso es muy valorado. A propósito, uno siempre espera cuando entra a un empleo tener la formalización de ese trabajo que hace, habiendo firmado un contrato, trabajar 8 horas laborales, tener IPS. Ese punto que mencionas, Karina, en lo que hace a la maquila, ¿cómo estás viendo ese acompañamiento con estas pequeñas empresas o más grandes, pero para que ese personal tenga toda la formalidad que siempre dice el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Industria, para que mínimamente el personal tenga IPS? ¿Ves un avance en el rubro maquila sobre ello? La verdad es que creo que nosotros somos uno de los ejemplos de ese sector, como estamos contabilizados y saben perfectamente dónde están nuestras industrias, nuestras empresas, siempre utilizan como modelo, ya que tenemos un régimen aprobado, trabajamos según planillas de IPS, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Hacienda, con aduanas, con el DENIT ahora, para el tema de importación y exportación de materia prima y después el producto terminado que tiene que salir según las reglas. Entonces, hay una conexión interesante también en ese sentido y la reforzamos en cada Expo Maquila, donde traemos al Ministerio de Trabajo para que sea el que nos ayude a hacer el scouting y la promoción de estas industrias que están buscando operadores o que están buscando equipo humano para sus empresas. Karina, ¿notaste que hubo una mayor burocracia o una mayor agilidad a la hora de resolver conflictos o buscar resultados que está esperando tu sector con la fusión del Viceministerio de Tributación, donde estaba Óscar Orué, con aduanas, y bien citaste, ahora se llama Dirección Nacional de Ingresos Tributarios?
¿Notaste una mayor burocracia ahora o sentís que desde la maquila parece que todo mucho más rápido y más resultados? Lo último, mucho más rápido y mejores resultados, asimismo como el CENIME, que también ha trabajado en una agilización de procesos, de cortar los papeles y llegar más rápido a través de la tecnología. Ahora con un MITIC mucho más ayornado a lo que se necesita también. Tenemos un trabajo de conexión también con el ministro Villate, que nos ha apoyado y que todavía estamos en un proceso de buscar cuál es el programa o la metodología todavía para agilizar estos procesos. Pero va en muy buen camino, no tenemos ninguna queja al respecto. ¿Y MITIC qué papel cumple un poco en la tarea de la maquila en cuanto a la promoción, en cuanto a la tecnología, la difusión de la información? ¿Qué papel cumple MITIC? La parte de fomentar los procesos que sean más tecnológicos, ¿verdad? Los sistemas, software que estén conectados interinstitucionalmente es muy importante. El llevar el papelito para que te sellen en tal institución y después tenés que ir a tal ministerio y después tenés que volver para presentar no sé qué. Eso es, ese sería su trabajo, trabajo que nosotros pedimos que ellos hagan. Y desde el Parlamento Nacional, como ustedes notan, las iniciativas que de pronto, ya sea desde un proyecto de ley, ya sea desde un presupuesto para el Ministerio de Agricultura, de Industria, la Cancillería, ¿cómo ven ustedes por fuera ya lo que es el Ejecutivo, el Congreso Nacional? ¿Cómo ustedes desde su rubro ven ese dinamismo para la maquila, para que se pueda consolidar y si le va bien, le vaya mucho mejor? Para nuestro sector, ágil, ¿verdad? Pero tienen sus semanas de debate, depende de cuál es el tópico de la semana. Lastimosamente, a veces les falta definir prioridades y no llevarse por el calor del momento, sino definir prioridades importantes para el país. En lo que hace a los inversionistas extranjeros, como era uno de nuestros puntos de conversación, Karina, si yo te preguntase una lista de 5 nacionalidades de extranjeros que ven un potencial en Paraguay y de hecho invierten en Paraguay, ¿tenés una lista de 5 por lo menos? Son varios, pero sí te puedo citar el año pasado, Leoni, que es un autopartista muy importante con más de 23 sucursales en el mundo, cumplió 10 años aquí y fuimos como gremio a apoyar y a saludarles y decía el encargado, el CEO, el más top de los tops, el que maneja todas las regiones, que Paraguay era el país más eficiente para producir y que a él le encantaba ir a contar eso y que estaba muy feliz. Invitaron también al presidente Peña, que estuvo en ese evento, y él decía que quería traer más inversiones, quería cerrar en otros países, inclusive éramos más eficientes que países africanos donde los empleados que están ahí no tenían otra cosa que hacer más que trabajar, que el paraguayo era más eficiente en su labor y en su producción. Después tenés japoneses, tenés coreanos, tenés americanos y brasileros, argentinos, uruguayos, un montón. Pero, a ver, ¿qué le atrae a un extranjero? Entiendo ya lo del informe del FMI, entiendo el informe del Banco Mundial, entiendo lo del BID también, pero cuando el extranjero escucha de Paraguay sin confundirse con Uruguay, ¿qué es lo que más le convence? Se habla mucho de los impuestos bajos, los impuestos inmobiliarios, esa seguridad jurídica, el retorno rápido. ¿Qué es lo que le convence, por ejemplo, a un inversionista extranjero para venir a poner su plata acá en Paraguay y más si lo va a vincular con la maquila? Sin duda, ningún empresario invierte para perder, así que la parte tributaria es un punto muy interesante y más cuando vienen de países norteamericanos, europeos, donde están acostumbrados a pagar como mínimo un 35% de hola, ¿qué tal? En impuestos, ¿verdad? Para empezar, Sí. para empezar. Pero después cuando llegan a Paraguay y conocen la gente, Diego, sin duda es el recurso humano, es la calidad humana, la mano de obra paraguaya que nos distingue en todos lados. Ellos son nuestros embajadores. A propósito, el trabajo de los consulados paraguayos en el extranjero, llámese Argentina, Brasil, Europa y seguramente en otras sedes que tenemos también, y por qué no Estados Unidos,
¿Qué resultado está dando, Karina, a tu criterio, desde la maquila? En el sentido de que a veces uno ve también a sus embajadas como grandes promotoras del producto paraguayo, de que no solo la carne es un producto Exacto. interesante, Sí, sí, sí. porque por ahí decimos que la carne es el producto estrella, Sí. pero tal vez hay otros productos más silenciosos que también están teniendo éxito. Y ese éxito, ¿cuánto se debe también, pero la promoción de los consulados? Eso es correcto. Estuve en conversación la semana pasada con nuestro ex canciller Antonio Rivas, que ahora es el embajador paraguayo en Chile, y justamente él me estaba comentando, Karina, ¿qué podemos hacer para promocionar y hablar más la maquila? Podemos armar un grupo de empresarios que vengan a Chile a conocer. No puede ser que los chilenos estemos solamente conociendo lo que es la carne paraguaya, la noche de la carne y hacer promoción netamente de este producto cuando todavía hay mucho por descubrir. Y estamos en conversación con él. Entiendo que va a traer una delegación junto con la SOFOFA, que es la Asociación de Industriales de Chile, para la Expo Maquila, que va a ser el 2 de septiembre. Y bueno, tratar de crear esa sinergia. En los últimos 6 meses Sí. se han designado embajadores hasta la semana pasada, Mario Toyotoshi, que va a Japón. Se están designando, creo que se están asentando, están entendiendo cada uno en qué función va a estar. Y bueno, eso toma un poquito de tiempo, pero que saben de maquila, saben de maquila. Karina, me queda un minuto de programa, pero quiero aprovechar para que me cuentes en detalles de esa expo Maquila, para quiénes va dirigida y cuál es un poco la perspectiva que tienen para beneficiar justamente este rubro. Este año queremos internacionalizar el foro Maquila, que se va a llevar a cabo el lunes 2 de septiembre en el Hotel Sheraton de Asunción, donde vamos a dar cabida a panelistas internacionales. Invitamos a maquiladores de Honduras, de El Salvador, de México, donde van a venir a contar su experiencia. Tenemos una rueda de negocios gratuita donde todos se pueden inscribir y pueden participar, así como de las charlas que vamos a tener. Invitamos a las autoridades locales, por supuesto, que vengan a hablar de para dónde se proyecta nuestro país después de estos días encantadores que tuvimos con estas dos personalidades que nos visitaron. Entonces, en la página de maquila.org.pi van a encontrar el programa, el formulario para inscribirse, todo es sin costo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Karina. Muchas gracias a vos, Diego, por la invitación y a tu audiencia también. Un gusto compartir con una destacada figura femenina del rubro maquila y también de otros que hace a la industria y de todo lo que ya nos fue generando durante muchos años en muchas exposiciones que tienen que ver con las empresas y la generación de empleo. Esto ha sido Voces. Te invito a que mañana desde muy temprano sigas viendo los diversos programas que tiene tanto A24 como América. Buenas noches.